Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en uno de los crímenes, bueno, yo diría que más mediáticos de la historia reciente de España, el asesinato de los marqueses de Urquijo. Vamos a sumergirnos en los detalles basándonos en extractos de El misterio de los marqueses de Urquijo. Nos situamos en la madrugada del 1 de agosto de 1980. Urbanización de Somosaguas, Madrid, muy exclusiva. Manuel de la Sierra y Lourdes de Urquijo, pues aparecen asesinados en su cama. Un suceso que, sacudió los cimientos de la alta sociedad. Exacto. Hoy lo que vamos a hacer es analizar a fondo los elementos clave que estos fragmentos del libro, que nos ponen sobre la mesa, ¿no? La escena del crimen, que es muy peculiar, el contexto de la España de la época, que era tenso, y cómo las primeras sospechas, pues fíjate, se dirigieron bastante rápido hacia un miembro del círculo familiar. Un crimen que, según la fuente, parecía, meticulosamente planeado. El servicio doméstico fue quien encontró los cuerpos. La imagen tuvo que ser impactante. Los marqueses allí, en su cama, disparos certeros mientras dormían. Él, un tiro en la nuca. Sí. Ella, 2 veces, en la boca y en el cuello. Una ejecución sin más. Y aquí es donde la fuente, subraya uno de los puntos yo creo que más desconcertantes, la pulcritud. O sea, una pulcritud casi quirúrgica de la escena. No había puertas forzadas. Nada. Lo que sugiere que el asesino tenía llave, o conocía un acceso, tampoco señales de lucha, ni de robo. Ojo, a pesar de que había objetos de valor a la vista. Claro. Todo, como indica el texto, apuntaba a una ejecución fría, muy calculada. Casi como si alguien se hubiera asegurado de no dejar ni una pista evidente. Es que eso es lo que más llama la atención, ¿verdad? Nada de caos, nada de violencia desordenada. Eso descartó rápidamente el móvil del robo. Completamente. La policía, lo descartó casi de inmediato. Y no olvidemos quiénes eran. Lourdes de Urquijo, marquesa por derecho propio, una mujer de carácter, según la describen, y Manuel de la Sierra, su marido, que era nada menos que vicepresidente del Banco Urquijo. Figuras de un peso enorme en la élite económica y social. Y todo esto ocurre en un momento muy particular, en plena transición española, apenas 5 años después de la muerte de Franco. ¿Cómo influyó ese contexto, según la fuente que manejamos? Pues mira, el libro recalca que ese contexto es crucial. No era solo un asesinato, era un golpe en el corazón de la alta sociedad y en un momento de cambio, de incertidumbre. Según la fuente, esto no solo generó una expectación mediática, sin precedentes, sino que la pertenencia de las víctimas a esa élite, con sus redes de poder, sus influencias, en un país donde chocaban viejas y nuevas estructuras, pues añadió capas y capas de complejidad a la investigación. Claro. Y alimentó todo tipo de especulaciones, claro. La falta de un móvil obvio como el robo hizo que las sospechas se centraran, inevitablemente en el entorno más cercano. Y en ese entorno, claro, emerge una figura clave. Rafael Escobedo, el exmarido de Miriam, la hija de los marqueses. Su matrimonio había sido corto, Muy corto. Y la fuente lo describe como alguien que no había superado la ruptura, quizá, mostrándose inestable, celoso. Y, por supuesto, conocía la casa a la perfección. Tenía llaves, sabía moverse. Efectivamente. Escobedo, según lo perfilan estos extractos, encajaba en un molde, reconocible. Joven, de buena familia, educado entre algodones, pero sin una dirección clara, ¿sabes? Con varias carreras abandonadas, cambios de trabajo. Además, se menciona su amistad, bastante estrecha, con otro joven del mismo círculo, Javier Anastasio. Tenía el acceso, conocía las rutinas y, potencialmente, un móvil derivado de esa relación tensa con sus ex-suegros tras la separación. El cerco se estrecha sobre él y, tras meses de investigación, interrogatorios, llega un momento decisivo en abril de 1981. Rafael Escobedo es detenido. Y confiesa, se declara autor único del doble asesinato. Pero aquí el caso da otro giro de guión, uno que añade todavía más intriga y que la fuente destaca como fundamental. Pocos días después de esa confesión, Escobedo se retracta. ¿Ah, sí? Sí. Afirma que confesó bajo una presión policial enorme, que ni siquiera recordaba bien haberlo hecho y que era inocente. Una confesión y una retractación casi inmediatas. Vaya giro. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto a través de estos fragmentos,
Un asesinato de altísimo perfil en la élite, una escena del crimen impoluta que sugiere conocimiento interno, el robo descartado, un contexto social y político muy cargado y un sospechoso principal, el yerno, que confiesa para luego negarlo todo. Exactamente. Y este análisis, basado en la información de la fuente, nos deja flotando una pregunta esencial, ¿no? Que emana directamente de esa confesión seguida de la retractación. ¿Qué validez tiene una confesión si es negada casi al instante? Sobre todo cuando se alegan presiones durante el interrogatorio. Los fragmentos que hemos manejado no nos dan una respuesta cerrada, claro, dejándonos precisamente con esa reflexión sobre las complejidades, las dudas y las sombras que, décadas después todavía planean sobre este caso tan emblemático. Tenemos aquí varios extractos, notas, que intentan arrojar algo de luz sobre un caso que, aún hoy sigue lleno de sombras. Nos vamos a centrar sobre todo en la condena de Rafael Escobedo y en todas esas preguntas que, según esto, siguen abiertas. La idea es intentar entender por qué, más de 40 años después, esto sigue fascinando y generando debate. Vamos a mirar un poco las pruebas, las dudas, las fugas, los silencios que marcaron todo. Justo. Vale, pues empezamos por ahí, por la condena de Rafi Escobedo, el exyerno. Condenado a 53 años en 1983. La prueba principal, según dicen, fue un análisis de residuos de disparo en las manos, ¿no? Correcto. Pero ahí empieza ya la controversia, ¿sabes? Varios análisis forenses de la época, que tenemos aquí, ya lo señalaban. Esos residuos, esas partículas microscópicas, no fueron una prueba concluyente. ¿Ah, no? No. Había dudas serias sobre la validez técnica en aquel momento y, lo que es crucial y se recalca mucho, es que nunca se encontró el arma homicida. Nunca. O sea que le condenan sin el arma. Exacto. Y además, la precisión del crimen, un doble asesinato, hizo dudar a los investigadores, según consta aquí, de que una sola persona, y sin experiencia, pudiera hacerlo. Claro. Lo que deja la pregunta en el aire, ¿no? ¿Fue suficiente la evidencia que se presentó en el juicio? Es una pregunta que, sigue ahí. Y aquí es donde la historia se pone interesante de verdad, como destacan las crónicas. Desde la cárcel, el propio Escobedo señala a un posible cómplice, su amigo Javier Anastasio. Y claro, al verse implicado, Anastasio, ¡pum!, se fuga. Una huida espectacular. Las notas detallan el viaje. Londres, luego Sudamérica, Brasil sobre todo. Eludiendo la extradición durante décadas. Impresionante. Décadas. Y paralelamente a esa fuga, que ya es rocambolesca, surgen más sombras. Esto es algo que los documentos enfatizan mucho. ¿Qué más? Pues desaparecen los casquillos de bala, los que se encontraron en la escena del crimen. Una prueba que podría haber sido, fundamental. No me digas. Desaparecen sin más. Sin más. Y las especulaciones que recogen estos textos van desde que quizá no coincidían con el arma que intentaron vincular a Escobedo, hasta, la posibilidad de un encubrimiento deliberado. Alguien con acceso a las pruebas las hizo desaparecer. ¡Ostras! Si unes esto al resto, pues parece que hay un patrón de obstáculos, de cosas raras en la investigación. Totalmente. Y esa sensación de obstáculos se refuerza cuando se descubre, y esto está en las sentencias, que Mauricio López Roberts, marqués de Torrehermosa, amigo de Escobedo, fue quien financió la fuga de Anastasio. Le pagó la fuga. Increíble. Y fue condenado por encubrimiento, además. Claro, son muchas piezas que no encajan fácilmente, ¿verdad? Te hace preguntarte quién protegía a quién y por qué, claro. Totalmente. Y el siguiente capítulo oscuro. La muerte de Escobedo, 1988, prisión del Dueso, en Cantabria. La versión oficial, suicidio con cianuro. Pero las dudas volvieron enseguida, ¿no? Lo reflejan los artículos de la época. Inmediatamente. A ver, ¿cómo consigue cianuro en una prisión de máxima seguridad? Esa es la primera pregunta. Ya. Y la segunda, quizá más importante, ¿por qué justo días antes de una entrevista que iba a dar, donde parecía que iba a contar cosas nuevas? Su entorno decía, según algunas declaraciones, que sí, tenía miedo, pero que también estaba animado, con ganas de contar su verdad, ¿no? Eso es. Su muerte, ya fuera suicidio o, la otra posibilidad, selló muchas incógnitas. Para siempre. El debate sobre si fue desesperación o si lo silenciaron, pues sigue ahí, sigue vivo.
Los análisis posteriores lo recogen. Y con todo eso, llegamos a hoy. Más de 40 años después, el caso Urquijo sigue ahí, en la memoria colectiva, sin cerrarse del todo. Ujú. Teorías hay muchas, y algunos documentos las mencionan. Crimen pasional, ajuste de cuentas por negocios del marqués, conspiración familiar, ¿Pero certezas? pocas, muy pocas. Anastasio vive libre, porque los delitos han prescrito. Ya no se le puede juzgar por aquello. Increíble. Y Miriam de la Sierra, la hija y exmujer de Escobedo, bueno, silencio casi absoluto durante años. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto en el material, ¿qué nos queda? Pues la crónica de un caso con una condena firme, sí, pero basada en pruebas dudosas desde el minuto 1. Sí, Un presunto cómplice fugado con ayuda importante, pruebas clave que se esfuman. que desaparecen. Y la muerte más que sospechosa del condenado en prisión. Es un reflejo, como sugieren algunas interpretaciones, de cómo ciertos factores, poder, influencias, miedo, una mezcla, pueden enturbiar la búsqueda de la verdad, incluso en un sistema judicial. Ya. Las sombras. Bueno, está claro que persisten. Nos deja con esa pregunta final, ¿no? Que los papeles no responden. ¿Sabremos algún día toda la verdad? ¿Aparecerá algo nuevo que encaje las piezas sobre lo que pasó esa madrugada de agosto del 80? Difícil saberlo. Quizá la única certeza, y todos los relatos apuntan ahí, es que se apagaron 2 vidas de forma violenta. Y se encendió un misterio que, bueno, sigue sin resolverse del todo. Una cuestión para seguir dándole vueltas, desde luego.